Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando la parte de termodinámica y lo relacionado a las sustancias puras. En clases anteriores ya habíamos hablado varias temáticas de termo. Una corresponde a los sistemas, a sus diferencias o características, ¿verdad? Que teníamos los sistemas cerrados, teníamos los sistemas abiertos y los aislados. Bien, también hablábamos de la conformación de esos sistemas y lográbamos identificar. Por aquí teníamos este sistema y ese sistema tenía una frontera que delimitaba al sistema y teníamos por otro lado el entorno, que es con quien interactúa el sistema a través de la frontera. Bien, luego de eso entonces comenzamos a hablar de, bueno, listo, entonces hay unas formas de energía, ¿verdad? Que es lo que comienza a interactuar con el sistema. Entonces ya podíamos hablar de que había una energía que entraba, ya sea en forma de calor o de trabajo. Eso afectaba al sistema, cambiando su energía interna, y al final se generaba una salida, ya sea en forma de calor o de trabajo. Bien. Después logramos identificar de que teníamos de alguna forma tomar todas esas energías en forma de calor, en forma de trabajo, y poder sumarlas para ver cómo afectaba a nuestro sistema. En esta primera etapa, nosotros estábamos hablando de unos balances. Balances energéticos. Y esos balances energéticos entonces nos permitían a nosotros definir ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces decíamos que la sumatoria de todas las energías que entraban al sistema más la sumatoria de todas las energías que salen del sistema iba a ser igual a la energía total del sistema. Que recordemos que esto que está aquí, este primer balance que tenemos aquí, lo estamos manejando inicialmente bajo el concepto de primera ley de la termodinámica. Muy bien. Entonces de ahí nosotros lográbamos jugar un poco con lo que eran las energías o las formas de energía presentes, ¿cierto? Ahí teníamos la energía mecánica, que la dividíamos en dos, cinética y potencial. Tenemos la energía térmica, tenemos la energía eléctrica, la eólica, y así un montón de energías más. ¿Listo? Y cada una de ellas iban a interactuar dentro de este balance. ¿Vale? Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a trabajar una parte que está asociada
al fluido de trabajo, es decir, con lo que se va a comenzar a interactuar nuestro sistema. Y para ello necesitamos hablar de un tema asociado a las sustancias puras. ¿Qué son las sustancias puras? Las sustancias puras son sustancias que van a tener ciertas características. Va a poseer una composición, perdón, quita pequeño error, composición química fija. ¿Eso qué significa? Significa que ella va a ser homogénea en toda su extensión, ¿vale? Entonces vamos a tener homogeneidad en toda su extensión. Va a ser homogéneo. Bien. Ejemplos propios o característicos de las sustancias puras. Tenemos básicamente cualquier elemento de la tabla. Es decir, el helio, el oxígeno, el carbono, y en fin, todos ellos son ejemplos de sustancias puras. Sin embargo, ojo, nosotros también podemos definir sustancias puras a los compuestos. O bueno, hay algunos compuestos que pueden ser sustancias puras. Ejemplo, el agua es un ejemplo muy característico de compuestos que son sustancias puras. Además de eso, también podemos tener presente mezclas. Pero ojo, estas mezclas particulares, ¿verdad? Pueden ser entre dos o más fases. Entre dos o más fases de un compuesto o de una sustancia pura. ¿Ven? ¿Cómo así mezcla de dos o más fases de una sustancia pura? Ya dijimos que la sustancia pura podría ser el agua, ¿cierto? H2O. Pero ella viene en varias presentaciones, ¿cierto? Usted puede conseguir agua en estado sólido, es decir, en forma de hielo. Usted puede conseguir agua en un estado líquido, ¿verdad? Y puede conseguir agua en un estado gaseoso. Esto significa que aquí nosotros tenemos diferentes fases. En un recipiente cualquiera, usted puede tener agua, ¿cierto? En su fase líquida. Sin embargo, también puede tener cubitos de hielo. Y aquí tenemos agua en su estado sólido. Y esta mezcla
de fases de una sustancia pura es considerado también una sustancia pura, ¿vale? Muy bien. Basado en eso, entonces ya comenzamos a explicar un poco lo relacionado a eso de las fases. ¿Qué significa? Las fases de las sustancias puras está relacionada a esas fuerzas intermoleculares que nosotros podemos conseguir en ellas. Actualmente nosotros conocemos 3 fases. Ojo que estamos hablando de fases y no estados. Fases. Nosotros conocemos 3. Conocemos la sólida, la líquida y la gaseosa, o la forma de gas, para no complicarnos. Forma de gas. Bien. Y cada una de ellas tiene unas particularidades dentro de lo que es sus fuerzas intermoleculares. Vamos a ver. La fase sólida, bien, voy a ponerle aquí un 1. Ella va a estar constituida por unos arreglos atómicos, ¿cierto? No sé si lo recuerdan de su clase de ciencia, los materiales. Ellos tienen unos arreglos. Mucho mejor que esto que está aquí. Donde esos arreglos es un arreglo atómico que es el que le permite dar esa fase o esa forma sólida, compacta, y cada uno de estas esferitas que ustedes ven aquí son átomos, y las fuerzas intermoleculares son extremadamente altas. Por eso su grado de compactación. Bien. Si lo recuerdan, entonces esos arreglos atómicos tenían una base fundamental que son las celdas unitarias. Bien. Por otro lado tenemos la fase líquida, donde ya ese arreglo está un poco más distanciado. Ya tenemos, digamos que un poquitico más de independencia entre cada una de las moléculas constituyen, ¿cierto? Vamos por aquí, nos movemos por aquí, nos movemos por aquí. Entonces ya hay un poco más de autonomía. Comienza a existir un arreglo, porque todavía lo hay. Sin embargo, las fuerzas intermoleculares son un poco más bajas. Ya no se puede hablar de una celda unitaria, ¿verdad? Hay una libertad de movimiento, que es esta independencia que vemos aquí entre las moléculas, ¿cierto?
Y como ellas están un poquitico pegadas, pero también pueden desplazarse, es por eso que comienzan a adoptar la parte de los fluidos o comenzar a fluir. ¿Bien? Luego tenemos los gases, que ya estos señores sí es una recocha de gente que no tiene nada que ver con los otros. ¿Listo? Cada uno está libre, moviéndose y colisionando entre ellos y entre las paredes que lo contengan. ¿Ven? Entonces, aquí la libertad de movimiento es totalmente alta. Hay una independencia de ese movimiento. Las fuerzas intermoleculares son supremamente bajitas. Sin embargo, aquí hay un detalle. Vamos a resaltarlo. Que la energía que poseen los gases va a terminar siendo mucho más elevada que en los sólidos y en los líquidos. ¿Bien? ¿Por qué? Vamos a buscarlo. Ya tenemos una primera asignación aquí. ¿A qué se refiere el profe cuando comienza a hablar de que la energía de los gases es muchísimo más alta que los sólidos y los líquidos? Muy bien. Ahora, gracias a esas fases ya conocidas, sólida, líquida y gaseosa, nosotros vamos a comenzar a estudiar los procesos de cambio de fases en las sustancias puras. Los procesos de cambio de fase en las sustancias puras. Necesito más espacio para eso. Vamos a correr esto bien para acá arriba. Y aquí en esta oportunidad entonces nosotros vamos a encontrarnos de que hay ciertas características dentro de las fases que tenemos que comenzar a estudiar. Nosotros vamos a tener los procesos de cambio de fase conocidos como líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Y todo esto guarda relación con características asociadas a los fluidos. Comencemos con líquido comprimido. Imaginemos que nosotros tenemos un envase. Ese envase está siendo calentado. Bien. Y dentro de ese envase hay un contenido de agua. ¿Listo? Agua que se va a encontrar a unas condiciones específicas.
Primera condición, va a estar a una atmósfera de presión y va a tener una temperatura de 20 grados Celsius. Bien, bajo estas condiciones que nosotros tenemos aquí, nosotros esa cantidad de agua que tenemos ahí contenida se va a encontrar ¿en qué fase? Se va a encontrar en una fase líquida, ¿cierto? 20 grados Celsius, tenemos agua líquida y a una atmósfera de presión. Esto es a nivel del mar, por ejemplo. ¿Cierto? Y aquí no va a existir presencia en ningún momento de vapor de agua. Listo. Entonces, cuando estemos bajo estas condiciones, nosotros estamos hablando de líquidos comprimidos. Muy bien. Sin embargo, pasado un tiempo determinado, ahora nosotros vamos a tener ese mismo envase, bien, con una misma atmósfera de presión. Sin embargo, su temperatura está comenzando a aumentar. Bien, debido precisamente a esa llamarada que tiene acá. Al comenzar a aumentar la temperatura, recordemos que comienza a suceder. Comienza a existir una absorción de energía. Al comenzar a absorber esa energía, nosotros estamos modificando o comenzando a modificar la fase de la sustancia. Eso significa que acá molecularmente vamos a comenzar a hacer vibrar los espacios interatómicos de la sustancia. Al vibrarse se van a comenzar a separar cada vez más y más y más y más. Bien. Bajo esa separación, entonces ellos van a comenzar a ocupar un mayor volumen dentro del espacio que lo contiene. Entonces aquí vamos a comenzar a ver un aumento en el volumen. Sin embargo, a 40 grados Celsius todavía tenemos fase líquida. Bien. Ahora, vamos a mover esto un poquitico más para acá. Seguimos aumentando la temperatura. Y ya ahora, esa temperatura está llegando a unos 100 grados. Bajo la misma condición de presión, pero ahora vamos a tener 100 grados Celsius de temperatura. Por tanto, en esta etapa que nosotros tenemos aquí hay agua, en esta fase que nosotros tenemos aquí, entonces ya va a comenzar a haber presencia de vapor de agua. Es decir, un poco de energía, vamos a hablar en esos términos, un poquitico. Yo sé que no uso con frecuencia ese término, pero es como a modo de explicarlo.
un poco más de energía que sea absorbida por esta sustancia y él va a comenzar a cambiar de fase. Bien, entonces aquí con un grado de temperatura más que aumente comienza a existir un cambio de fase. Al estar una sustancia para cambiar de fase, es decir, pasar de líquido a gaseoso, entonces estamos en presencia de lo que es líquido saturado. ¿De acuerdo? Porque, ojo, a 100 grados Celsius se dice que hierve. Se dice que hierve el agua. Pero todavía tenemos presencia. ¿Ven? Todavía aquí tenemos presencia de líquido. Pero tenemos líquido más gas. Bien, por eso estamos hablando de líquido saturado. Pasamos a vapor saturado. Y aquí vuelve y juega. Tenemos nuestra misma taza. Y aquí comienza nuestro fluido. Ahí tenemos agua. Sin embargo, también vamos a tener de este lado otra fase. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar todavía a una atmósfera de presión y a 100 grados Celsius de temperatura. Ahí no va a estar aumentando la llamita. Ahí todavía no está aumentando la temperatura. Ahí vamos a tenerla así hasta que exista un completo cambio de fase. Sin embargo, ya aquí estamos ebulliendo. ¿Bien? Entonces, como ya se está ebulliendo, la presencia de gas va a ser aún mayor y la de líquido va a comenzar a disminuir. Listo. Entonces, como estamos en este estado donde va a existir mayor presencia de gas en el contenido de nuestro recipiente, entonces primero nuestro volumen va a aumentar un poco más. Eso es claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Como existe más presencia de gas que de líquido, entonces estamos en una etapa del cambio de fase asociada al vapor saturado. Miren que entre este señor y este señor realmente hay casi las mismas condiciones, es decir, estamos en una zona de mezcla donde vamos a encontrar dos fases. Bien, es lo que está sucediendo al final. Y por este lado tenemos lo que es vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado, entonces ahora sí vamos a tener presencia exclusiva de gas. ¿Ven? Es decir, toda la energía que fue absorbida durante el vapor saturado, que hizo el cambio de fase a gas, ya aquí las moléculas, digámoslo, están totalmente separadas y vibrando muy alto. Bien,
Entonces, ya se imaginarán la cantidad de energía presente dentro de esa condición de gas para mantener a esas moléculas así de separadas. ¿Bien? Entonces, de esta manera tenemos aquí lo que es la parte del vapor sobrecalentado, una presencia exclusiva de gas. Ya no hay fase líquida en esta condición. ¿Listo? Muy bien, entonces con base a eso nosotros podemos establecer dentro de un diagrama el comportamiento de esto. Vamos a ponerlo por aquí. Y nosotros entonces vamos a tener aquí un diagrama que nos va a permitir explicar un poco cómo es ese comportamiento. ¿Vale? Tenemos de este lado temperatura y tenemos de este lado volumen. Volumen porque miren que fueron las condiciones que cambiaron. Y este diagrama se basa en una condición de presión a una atmósfera. ¿Listo? Ojo con eso, es muy importante. Entonces, miren, arrancamos a 20 grados. Arrancamos a 20 grados. Y por aquí tenemos un volumen inicial. ¿Cierto? Después, ¿qué pasó? Comenzó a aumentar la temperatura, que la mandamos a 40. Y el volumen cambió. Bien. ¿Qué pasó? Siguió aumentando. Y la llevamos ahora ¿a cuánto? A 100 grados Celsius. Y aquí teníamos volumen 2. Después, ¿qué pasó? ¿Siguió aumentando? No. Ojo. Sigue a 100 grados. Es decir, que se mantuvo. Se mantuvo todo este tiempo. Vamos a borrar aquí este señor. Listo. Se mantuvo todo el tiempo. Sin embargo, aquí el volumen sí aumentó. Aquí vamos a hacer 4. Este señor aquí es 5. ¿Listo? Y luego de eso, ¿qué pasó? Cuando ya esa temperatura alcanzó los 100 grados Celsius y aquí adentro en vapor sobrecalentado, ¿vamos a tener esos mismos 100 grados Celsius? No, ¿verdad? Vamos a tener aún más temperatura. Aquí la temperatura está por encima de los 100 grados Celsius. Bien. Entonces en esa curvita que nosotros tenemos aquí, esta curva, y para que se detalle bien, esta curva que nosotros tenemos aquí, tenemos esos cambios de fase. Entonces aquí vamos a estar en líquido comprimido, aquí vamos a estar en esa fase de mezcla, donde vamos a encontrarnos líquido más gas, ambas fases, y aquí vamos a tener el vapor sobrecalentado. ¿Listo? Recuerde que esta curva que se está generando aquí se está generando a una atmósfera de presión. Eso significa que yo puedo trazar esta misma curva para valores de presiones diferentes a este, ¿cierto? Y nosotros vamos a obtener un comportamiento. Bien, por aquí vamos a tener un comportamiento, por acá vamos a tener otro. Bien,
Entonces es importante que eso lo tengan presente, porque dentro de el análisis que ustedes van a hacer como actividad va a quedar representada lo que es lo siguiente. Vamos a explicar los diagramas de fase. PV y TV. ¿Listo? Estos diagramas describen las propiedades para los procesos de cambio de fase. Esta va a ser la asignación para ustedes. ¿Listo? Por el grupo, entonces vamos a estar hablando sobre esta experiencia y algunas de sus inquietudes. Bueno, muchachos, con eso finalizamos este video. Espero que sea de muchísimo provecho y que si tienen alguna duda o inquietud me la hagan saber inmediatamente. ¿Vale? Muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.